Bienvenidos a El Debate. La guerra es, sin duda alguna, la actividad humana más destructiva y costosa imaginable. Destruye economías enteras, arrasa con la infraestructura que tomó generaciones construir y, bueno, cobra un precio en vidas que es simplemente incalculable. Si lo pensamos matemáticamente, casi cualquier acuerdo de paz, por doloroso o restrictivo que sea, debería ser preferible a ir a la guerra, ¿no? Entonces surge esta paradoja tremenda. ¿Por qué líderes que, digamos, suponemos que son racionales, eligen constantemente el peor resultado posible? Claro. Y la respuesta tradicional, o sea, la que solemos escuchar todo el tiempo en los medios, es que los líderes cometen locuras o se dejan llevar por pasiones descontroladas. Sin embargo, cuando analizamos esto a través de la teoría de juegos, esa ilusión óptica de caos total desaparece. La teoría de juegos es en esencia la ciencia de la estrategia. Modela la interdependencia. Nos enseña que la guerra y la negociación no son polos opuestos, sino dos fases de un mismo continuo estratégico, donde los actores internacionales toman decisiones calculadas basándose en incentivos y recompensas. Exacto. Y es precisamente esa estructura de incentivos la que nos convoca hoy. La persistencia de los conflictos internacionales modernos y el colapso casi constante de las negociaciones nos obligan a plantearnos una pregunta central. ¿Es este estancamiento el resultado de problemas estructurales medibles, como la asimetría de información y la falta de compromisos creíbles, que, en teoría, pueden resolverse mediante el derecho internacional y los tratados formales? ¿O estamos frente a fuerzas mucho más obscuras y profundas? Fuerzas como las indivisibilidades territoriales e identitarias que hacen colapsar por completo cualquier modelo de racionalidad matemática. Para esto nos fundamentamos en estudios recientes sobre teoría de juegos en relaciones internacionales y en los marcos procedimentales de las Naciones Unidas. Sí. Y para dejar mi postura clara desde este momento, considero que, aunque el modelo racional es una herramienta analítica, invaluable, la supuesta racionalidad matemática colapsa inevitablemente frente a la realidad humana. Las indivisibilidades y la brutal economía política interna distorsionan los pagos de una manera tan severa que las firmas en tratados formales resultan, en la inmensa mayoría de los casos complejos, dolorosamente insuficientes. Por mi parte, argumentaré que el estancamiento bélico se debe a fallas estructurales muy precisas que sí podemos diagnosticar. Específicamente, fallas de información y la incapacidad de sostener un compromiso creíble en el tiempo. Yo sostengo que el marco del derecho internacional no es burocracia vacía, como muchos sugieren, sino una arquitectura diseñada teóricamente para corregir esas fallas, estructurar los incentivos y, en última instancia, forzar la cooperación. Empecemos a analizar esto a fondo, porque yo veo una grieta inmensa entre el modelo de laboratorio que planteas y lo que realmente pasa en la arena internacional. A ver, permíteme construir la base de mi argumento con un concepto vital en la teoría de juegos: el rango de negociación. Piensa en esto como una ecuación simple. Si una guerra le va a costar a dos países, digamos $100,000 millones a cada uno, y el territorio en disputa vale $50,000 millones, cualquier acuerdo que evite el conflicto los deja en una mejor posición matemática que pelear. Claro, en papel. Exacto. Siempre debería existir un rango donde ambos prefieran la paz. Si terminan disparando misiles, es porque el mecanismo de transmisión de la realidad falló. Primero, por la asimetría de información. Un país mantiene en secreto una nueva tecnología militar o sobreestima su propia capacidad, creyendo que la guerra será barata y rápida. Segundo, por el problema del compromiso creíble. O sea, ¿cómo sé que si me desarmo hoy, tú no me vas a invadir mañana? Esa es la teoría, sí. Y es por eso que creamos instituciones formales. El artículo 102 de la Carta de la ONU exige que todos los tratados internacionales sean registrados y publicados. Esto no es solo para llenar archivos en Nueva York, ¿verdad? Explica el mecanismo detrás de la transparencia. Al hacer público el compromiso, alteras la matriz de pagos. Creas lo que llamamos una sombra del futuro. Si un Estado viola un tratado registrado, el costo reputacional se dispara y queda aislado de futuros acuerdos globales. Las instituciones formales, este es mi punto, estructuran la racionalidad. Tu modelo matemático es elegante, lo admito. Pero ignora algo fundamental sobre la naturaleza de lo que se está disputando.
El rango de negociación que describes funciona maravillosamente si estamos debatiendo aranceles sobre la importación de acero o cotas pesqueras. El acero es divisible. Pero en los conflictos que definen nuestra era, los bienes en juego son indivisibilidades. Utilicemos la analogía clásica del rey Salomón y el bebé. No puedes partir a un niño por la mitad para satisfacer a dos madres sin destruir la vida misma del niño. De la misma forma, no puedes partir por la mitad una ciudad sagrada, ni puedes fraccionar la identidad nacional o el derecho existencial a ser un Estado soberano. Pero espera, la historia está llena de territorios compartidos y administraciones conjuntas. O sea, la indivisibilidad a menudo es una construcción política, no una ley de la física. Sí, es una construcción, pero es una construcción que tiene consecuencias físicas letales. Cuando entran en juego estas disputas identitarias, un líder enfrenta lo que llamamos costos de audiencia. Si un presidente cede un solo kilómetro de territorio que su población considera sagrado, su propio gobierno o su base militar lo derroca. El irredentismo, esta creencia de que un territorio perdido debe ser recuperado absolutamente a cualquier costo, altera por completo la función de utilidad del Estado. Tu tratado de la ONU asume un juego donde la meta es maximizar ganancias mutuas, pero cuando la supervivencia identitaria está en juego, se convierte en un juego de suma cero. La victoria se define por la aniquilación del rival, no por ahorrar un poco de dinero. Entiendo por qué lo ves así, pero cuestiono profundamente que debamos abandonar la estructura racional solo porque los líderes utilicen retórica identitaria. Tomemos un caso empírico ineludible hoy en día, el conflicto entre Rusia y Ucrania. Gran parte del análisis de política exterior modela las crisis territoriales agudas como un juego de la gallina. Imagina la famosa escena de los autos en la película Rebelde sin causa. Dos conductores aceleran de frente el uno contra el otro. El primero que desvía el volante pierde su orgullo y es el gallina. Pero si ninguno desvía, ambos mueren en la colisión frontal. En este modelo, ganar depende de señalar una disuasión creíble, convencer al otro de que tú bajo ninguna circunstancia vas a girar el volante. Y según esa lógica tan estructurada, la invasión de Rusia a Ucrania fue solo un, accidente de tránsito diplomático. Fue un error de cálculo masivo, una falla de información de manual. Rusia no actúa de manera irracional dentro de su propia matriz, imperfecta. Simplemente sobreestimó su capacidad. Pensaron que al no desviar su volante, Ucrania giraría el suyo inmediatamente, y el gobierno colapsaría en cuestión de días. Subestimaron tanto la voluntad ucraniana como el costo económico masivo que impondría Occidente. Si hubieran tenido información perfecta sobre la resistencia real que enfrentarían, la matemática de la invasión habría arrojado un saldo negativo desde el día 1, y el rango de negociación habría prevalecido. Es un argumento convincente. Pero ¿has considerado que esa premisa simplemente no se sostiene si observamos la realidad en el terreno hoy? Reducir la guerra en Europa del Este a un simple error de cálculo asume que una vez que Rusia se dio cuenta de su inmenso error, el conflicto debió terminar mediante un cálculo racional de pérdidas. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Pues porque no es un juego de la gallina. Los autos no se están moviendo a la misma velocidad y no buscan simplemente asustar al otro. Esto es un juego de desgaste, un war of attrition. ¿Y cómo cambia exactamente la mecánica de los pagos en un juego de desgaste frente al juego de la gallina? Oh, lo cambia todo. En un juego de desgaste, ya no se trata de quién gira el volante en el último segundo para evitar chocar, sino de quién está dispuesto a sangrar ininterrumpidamente por más tiempo. La racionalidad muta por completo y se vuelve estrictamente reputacional y de supervivencia del régimen. Para el liderazgo ruso, aceptar una retirada no es simplemente un cálculo de perdimos dinero, mejor volvamos a casa. Se percibe como una amenaza existencial a su permanencia misma en el poder. El costo de ceder supera el costo marginal de enviar 100,000 tropas más al frente. La teoría de juegos que defiendes falla aquí, porque no sabe cómo modelar un escenario donde retroceder significa literalmente el colapso político del tomador de decisiones. Sí, pero ese argumento sobre quién sangra más asume a dos actores en un vacío, mirándose frente a frente, y la teoría de juego se vuelve fascinante, y te concedo que muchísimo más inestable cuando el juego no es solo de dos.
¿Qué pasa con la matriz matemática cuando introduces a un tercer conductor o peor, alguien dispuesto a dinamitar la carretera entera? Y esto nos lleva directamente a Medio Oriente, al caso de Irán, Estados Unidos y el acuerdo nuclear, el famoso JCPOA. Ah, sí, un excelente caso empírico para poner a prueba los límites de tus instituciones formales. Así es. Y sostengo firmemente que el JCPOA fue un triunfo, aunque temporal, de la teoría de juegos aplicada. El desarrollo nuclear es el clásico dilema del prisionero. Irán y Estados Unidos estarían mucho mejor cooperando, o sea, Irán detiene el enriquecimiento a cambio de que se levanten las sanciones que asfixian su economía. Pero el terror absoluto a que la otra parte mienta fomente la escalada defensiva. Entonces, ¿qué hizo el JCPOA? Introdujo un verificador internacional riguroso, inspecciones en tiempo real, cámaras en las instalaciones. Al estructurar este mecanismo institucional, eliminaron la asimetría de información y el miedo a la deserción oculta. Matemáticamente, el dilema del prisionero se resolvió, pero aquí te presiono un poco. Si la verificación técnica funcionó en la práctica para hacer transparente la información, ¿por qué el equilibrio diplomático es tan inestable? ¿Por qué colapsó tan rápido? Porque el JCPOA, por muy hermoso y perfecto que se viera en el papel de los inspectores de la ONU, ignoró dos venenos letales en la teoría de juegos aplicada. El primero es el mecanismo de la inconsistencia temporal. A ver, expliquémosle a la audiencia cómo opera esa inconsistencia en este contexto específico. Claro, la inconsistencia temporal ocurre cuando lo que es racional y óptimo prometer hoy se vuelve totalmente irracional de cumplir mañana debido a un cambio en tus incentivos. Las democracias occidentales, como Estados Unidos, cambian de administración cada 4 u 8 años. Para la administración que firmó el acuerdo original, el pago era la paz y el legado diplomático. Pero para la siguiente administración, que llega con una base electoral totalmente distinta, romper ese acuerdo ofrecía recompensas políticas internas masivas. Irán sabía, de manera puramente racional, que Washington sufría de inconsistencia temporal estructural. Su compromiso a largo plazo era matemáticamente no creíble. Y bueno, efectivamente Estados Unidos se retiró de manera unilateral después. Exacto. Pero hay un segundo veneno. El modelo falló estrepitosamente porque ignoró al jugador pivote, a Israel. La teoría de juegos colapsa cuando asumes que solo dos partes importan en la mesa, olvidando a un tercer estado fuertemente armado para el cual el programa nuclear no es, digamos, una ficha de negociación económica para levantar sanciones, sino una amenaza existencial absoluta. Israel tiene incentivos masivos para realizar ataques preventivos. Exige garantías que no admiten ni un 1% de error en las inspecciones internacionales. Sí, pero Irán tampoco se comporta como un jugador estático frente a eso. En absoluto. Irán introduce lo que llamamos ambigüedad estratégica. Operan a través de la red de resistencia, o sea, proxies y milicias regionales como Hezbollah o los hutíes. Y quiero explicar cómo esto rompe tu matriz institucional. Al usar milicias, Irán transfiere la violencia y mantiene el daño justo por debajo del umbral matemático que justificaría, bajo el derecho internacional tradicional, una represalia convencional a gran escala contra Teherán. Explotan un vacío lógico en las reglas del juego. El Tratado de la ONU se vuelve ciego porque ¿cómo codificas y penalizas formalmente la acción de una milicia interpuesta que en papel no pertenece al Estado que la financia? Ajá. Y esa estrategia de difuminar la responsabilidad y operar a través de grupos armados no estatales nos lleva directo a otro colapso que quiero abordar hoy, la fragmentación interna en las guerras civiles. Miremos a Sudán. El conflicto brutal entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido, las RSF. Aquí, el Estado mismo se ha fracturado, y es precisamente en este tipo de abismos donde defiendo con mayor fuerza la necesidad ineludible de marcos institucionales rígidos. ¿Marcos institucionales para señores de la guerra peleando en el desierto? Sí, absolutamente. Porque el caos que vemos es síntoma directo de la ausencia de un tercero garante. En un conflicto civil, una vez que las partes se han masacrado mutuamente en las calles, el nivel de desconfianza es absoluto. Si declaran un alto al fuego, el primero que baje el arma corre el riesgo literal de ser exterminado. Es otro dilema del prisionero, pero con la supervivencia física en juego inmediato.
Los manuales de la ONU y las reglas de ratificación de tratados operan aquí como herramientas para atar las manos de las partes. Sin un garante internacional externo con verdadera capacidad coercitiva que verifique y castigue la deserción, ningún bando puede atreverse a cumplir su promesa. El rango de negociación que mencioné al principio existe. La paz evitaría la hambruna de millones. Lo que falta es la estructura de castigo. No me convence esa premisa, francamente. Porque tu argumento asume que los actores en el terreno, en el fondo, quieren que el conflicto termine, y solo necesitan un árbitro neutral de la ONU para poder confiar el uno en el otro. Esto ignora por completo la economía política en la que operan todos los días. En contextos como el de Sudán, lo que se establece no es un caos ciego o una falta de comunicación, es un equilibrio de depredación. A ver, define la mecánica de ese equilibrio para entenderlo mejor. Significa que la guerra es el modelo de negocio. Para los comandantes locales de las fuerzas de apoyo rápido, por ejemplo, controlar ilegalmente las minas de oro en Darfur, manejar el contrabando transfronterizo y extorsionar a la población genera un flujo de capital inmenso. Su función de utilidad privada está totalmente divorciada del bienestar macroeconómico del pueblo sudanés. Si firmas la paz, un general pasa de ser un multimillonario señor de la guerra sin rendir cuentas a ser, en el mejor de los casos, un burócrata del ejército regular con un salario estatal fijo. Detengámonos ahí, porque esto es clave. Para que quede completamente claro para nuestra audiencia, me estás diciendo que, bajo este equilibrio de depredación, para un señor de la guerra, firmar un tratado de paz equivale matemáticamente a aceptar un recorte salarial masivo y voluntario. Exactamente. La paz es literalmente el peor pago económico posible en su matriz de decisiones personales. Por lo tanto, un tratado de alto al fuego, por más que esté firmado con plumas de oro y depositado ante el Secretario General de las Naciones Unidas bajo todas las normativas del artículo 102, es papel mojado. No fracasa porque falte un árbitro internacional, fracasa porque a nivel microeconómico la estructura de incentivos premia la depredación continua, no la pacificación. La racionalidad de ellos es acumular oro y recursos, no estabilizar el Estado moderno. Es un argumento poderoso, lo reconozco. Pero fíjate, esa misma lógica es la que justifica por qué no podemos abandonar la arquitectura de los tratados y la teoría de juegos. Los tratados no operan en un vacío etéreo, no son solo textos legales para bibliotecas. Si el equilibrio de depredación hace que la guerra sea altamente rentable, el diseño institucional de la negociación debe encargarse de aniquilar esa rentabilidad externa. ¿Y cómo logras eso de verdad con un documento? Reestructurando los pagos externos violentamente. La arquitectura de resolución exige introducir señalización costosa. Esto significa que no basta con prometer un cese al fuego ante las cámaras. Debes tomar acciones verificables que te cuesten recursos masivos si decides traicionarlo. Tienes que acoplar el tratado legal a un régimen de sanciones automatizado e implacable que estrangule la salida del oro al mercado negro, bloquee cuentas internacionales y persiga penalmente a los intermediarios financieros en paraísos fiscales. Debes hacer que el costo de desertar del tratado supere con creces los márgenes de ganancia del contrabando. Si cambiamos la matriz de pagos desde afuera utilizando las herramientas coercitivas que nos da el derecho internacional, el comportamiento racional interno eventualmente forzará a los líderes hacia la paz, porque la guerra ya no será negocio. Pero ahí chocamos, de nuevo, con los límites frustrantes de la realidad internacional. Estás diseñando una arquitectura perfecta que asume una aplicación perfecta de la ley. Asumes que la comunidad internacional actuará siempre como una fuerza policial unificada. Volvamos a la ambigüedad constructiva. En diplomacia real, a veces necesitas dejar el estatus de una mina de oro o de una provincia entera deliberadamente sin definir. Si obligas a plasmar todo en un contrato absoluto que determine quién se queda con qué y quién pierde qué, fuerzas a uno de los bandos a aceptar públicamente la derrota ante sus tropas. Y ahí activas esos letales costos de audiencia de los que hablé antes. Además, las sanciones automáticas requieren voluntad política real de terceros países. En el sistema internacional anárquico, casi ninguna superpotencia está dispuesta a gastar su propio capital político y económico de manera sostenida para hacer cumplir un tratado en el Cuerno de África. De mi argumento estructural. Pero al sintetizar lo que hemos debatido hoy, me mantengo firme en la base.
Para destrabar los conflictos que hoy saturan las noticias diarias, necesitamos estructurar rigurosamente los incentivos, utilizar mecanismos de señalización costosa para probar intenciones reales, neutralizar los incentivos de depredación económica de los que hablas, y aplicar la verificación institucional estricta, como lo intentó en su momento el JCPOA, son los únicos caminos verdaderamente racionales para salir del abismo. Sin el ancla del derecho internacional y la matemática fría de la teoría de juegos para diagnosticar por qué fracasamos, quedaríamos verdaderamente a merced de la barbarie y la irracionalidad pura. Y bueno, mi conclusión tras esta discusión es que la teoría de juegos es una lente brillante para diagnosticar, sí, pero debemos acercarnos a ella con extrema humildad intelectual. El modelo matemático presupone actores unificados y bienes perfectamente negociables, pero la historia reciente nos grita en la cara que la realidad humana siempre se desborda de la matriz. Las indivisibilidades territoriales, las narrativas identitarias que simplemente no permiten concesiones, el veneno de la inconsistencia temporal en las democracias y las redes de proxies diseñadas específicamente para burlar las reglas. Todo esto complica los tableros mucho más allá de cualquier ecuación. A veces, la arquitectura institucional simplemente no tiene tracción alguna sobre un comandante cuyo medio de vida depende de que la guerra no termine jamás. A pesar de la profunda tensión entre los marcos estructurales que defiendo y las realidades identitarias que has explorado de manera brillante, creo que llegamos a un punto de convergencia vital. Ambos reconocemos la necesidad urgente de buscar negociaciones arraigadas en un crudo realismo, entendiendo exactamente cuáles son los verdaderos incentivos, por oscuros que sean, de quienes están sentados en la mesa de negociación. Sin duda. Y parte fundamental de ese realismo crudo exige que el público y los líderes abandonen la fantasía diplomática de que siempre se puede alcanzar un resultado feliz de ganar-ganar. En la geopolítica actual, a menudo la construcción de la paz requiere aceptar acuerdos dolorosamente asimétricos, perdonar crímenes atroces o dejar territorios en disputa sin resolver simplemente para detener la carnicería inmediata. A veces tienes que aceptar un pago subóptimo hoy, tragar saliva para garantizar que haya un país el día de mañana. Esa es una redefinición fundamental del éxito. Y me hace volver a nuestra primera metáfora técnica, la del juego de la gallina. Hemos sido condicionados a creer que el honor nacional exige acelerar hasta el impacto final. Pero si entendemos la teoría de juegos, descubrimos que desviar el volante, ceder, no significa necesariamente perder del todo. Claro, porque el impacto mutuo es la desaparición total de ambos vehículos. Exactamente. En un sistema internacional plagado de asimetrías brutales y armas de destrucción masiva, ser el primero en desviar el volante puede ser, de hecho, el movimiento estratégico más brillante y racional de todos, porque es el único que preserva la supervivencia para poder jugar el día de mañana. Dejamos a nuestra audiencia con esta reflexión. La próxima vez que lean un titular sobre una cumbre colapsada o un cese al fuego roto en cualquier parte del mundo, miren más allá de la indignación moral y pregúntense, ¿quién se está beneficiando de este equilibrio de depredación y qué falla de información nos llevó hasta aquí? Gracias por acompañarnos.